Buenos días, buenas tardes, buenas noches y finalmente salió la lista de 26 de la selección argentina luego de lo que fue el partido de ayer por la noche frente a Guatemala. Lionel Scaloni terminó de confirmar a los 26 representantes de la albiceleste para el torneo que se va a estar disputando desde el próximo jueves 20 de junio en los Estados Unidos. No hay finalmente grandes sorpresas en lo que respecta a los 3 jugadores que tenían que quedar afuera. Recordemos que en un principio el entrenador había dado una lista preliminar de 29 futbolistas y 3 tenían que ser recortados. Finalmente Valentín Barco, Leonardo Valerdi y Ángel Correa terminaron siendo los 3 futbolistas que lamentablemente no formarán parte de esta Copa América de los Estados Unidos. Los otros 26 nombres los vamos a estar repasando uno por uno en este video, pero Argentina ya tiene la lista completa de aquellos futbolistas que estarán intentando defender el título logrado en Brasil 2021. Empecemos. Vamos a comenzar por los arqueros, que no había ninguna duda teniendo en cuenta que en la lista preliminar había 3 nombres, por lo que la lógica es que los mismos 3 eran los que iban a formar parte de esta Copa América. Emiliano El Dibu Martínez, el arquero titular de la Aston Villa y quien viene siendo el guardameta número 1 de Argentina ya desde hace 3 años, estará en la búsqueda de su 4º título como titular con la selección argentina. Claramente es un nombre del cual se esperaba que formara parte de esta lista desde un principio. Franco Armani es el único representante de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Es uno de los pocos jugadores que vienen siendo citados desde la primera fecha FIFA con Lionel Scaloni por allá en septiembre del 2018. Un arquero que ha tenido sus altibajos y que podría estar jugando, obviamente no como titular, pero que podría estar formando parte por última vez de un torneo con la selección argentina. Y Jerónimo Rulli es el otro guardameta, el tercero que fue también a Qatar 2022, los arqueros se repiten, de la competencia mundialista. Recordemos que en la fecha FIFA de marzo había sido citado Walter Benítez, sin embargo por lo pronto Scaloni decidió respetarle, entre comillas, el lugar a aquellos que fueron campeones en Qatar. Rulli está atajando en el Ajax de los Países Bajos, no ha tenido quizás su mejor temporada, pero aún así para Scaloni es muy importante. Vamos ahora con los defensores. Voy a decirlos en orden según aparecen en la lista en la cual dio la selección argentina, que después sobre el final voy a estar repasando por completo. Gonzalo Montiel, lateral derecho que marcó el gol más importante del último tiempo en Argentina, el último penal en la serie contra Francia, un jugador que si no hubiera sido por las lesiones era número puesto en esta lista de 26, pero por lo pronto hubo alguna duda en el transcurso del semestre de si iba o no ir a la Copa América, teniendo en cuenta que en el Nottingham Forest de Inglaterra no ha tenido tanta continuidad a causa de las lesiones. Nahuel Molina es el lateral derecho titular, quien más partidos jugó desde el arranque en la Copa del Mundo de Qatar, y después de su desempeño en el Atlético Madrid durante toda esta temporada no había dudas de que iba a seguir formando parte de la selección argentina. Será el marcador de punta diestro del albiceleste por un par de años, teniendo en cuenta que es joven y también teniendo en cuenta que su presente europeo así también se lo permite. Veremos cuántos partidos termina jugando desde el arranque, teniendo en cuenta que llegó esta Copa América luego de haber terminado la temporada con el elenco español con un desgarro, pero por lo pronto era número puesto y un jugador que a este torneo iba a ir sin ningún tipo de problema. Vamos ahora con los defensores centrales. Comenzamos con el titular indiscutible y con uno de los mejores defensores centrales de todo el planeta, como lo es Cristian El Cuti Romero. Es cierto que en el Tottenham, más allá de destacarse quizás por el desempeño del equipo inglés colectivamente, nunca va a ser mencionado como el mejor zaguero del planeta, pero por sus condiciones, características y virtudes, sin ningún tipo de problema puede ingresar en ese lote de defensores centrales que sin lugar a dudas está entre los mejores de todo el mundo. Germán Pesela era la gran duda en la saga central hasta último momento, teniendo en cuenta que llegó a esta Copa América
después de haber sufrido una microfisura sobre el final del mes de abril mientras estaba jugando en el Betis, por lo que podía llegar a ser un futbolista que se hubiera quedado afuera. Lo probaron en los entrenamientos, no jugó ninguno de los dos partidos amistosos contra Guatemala y Ecuador, pero como respondió en las prácticas, Scaloni decidió respetarle un lugar a un jugador que había sido campeón del mundo en Qatar. Seguimos con otra de las grandes sorpresas, con un jugador que se terminó metiendo un poco por la ventana, Lucas Martínez Cuarta, jugador de la Fiorentina de Italia, equipo que terminó siendo subcampeón de la UEFA Conference League, con un defensor central que en general terminó teniendo una buena temporada. Martínez Cuarta había empezado el ciclo de Scaloni en las eliminatorias rumbo a Qatar siendo titular, después terminó perdiendo el puesto, fue igual a la Copa América 2021, pero no fue uno de los nombres que representó a la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar. Luego de estos primeros meses del 2024 terminó de ganarse nuevamente su lugar en la selección nacional. Y el otro zaguero titular de la selección argentina es Nicolás Otamendi, un futbolista que habrá que ver si estará disputando su último torneo con la albiceleste. Por lo pronto, por edad, podría llegar a ser así. En el Benfica de Portugal es titular y uno de los máximos referentes, y lleva jugando allí en un buen nivel desde hace tiempo, por lo que su lugar en la selección no es únicamente por el hecho de respetarle su posición luego de lo que fue la Copa del Mundo, sino que por rendimiento, sin lugar a dudas, es uno de los defensores centrales que merece seguir siendo convocado. Y el último zaguero, lleva 5 en total Scaloni, es Lisandro Martínez, un defensor que no había jugado tanto en este semestre porque lamentablemente sufrió 2 lesiones consecutivas en el Manchester United, pero se recuperó sobre el final, fue titular en la final de la FA Cup, en la cual los Red Devils terminaron imponiéndose 2-1 sobre el Manchester City y Lisandro Martínez terminó levantando el título con el conjunto inglés. Para terminar con los defensores tenemos a los dos laterales izquierdos. Marcos Acuña era quien estaba en duda antes de esta fecha FIFA de junio, porque no había llegado de la mejor forma físicamente y por eso mismo Scaloni había decidido meter en la lista preliminar de 29 nombres a Valentín Barco. Finalmente, como Acuña respondió en el primer amistoso frente a Ecuador, decidieron llevarlo porque obviamente es un jugador fundamental. Fue titular en 4 encuentros en la Copa del Mundo de Qatar y un futbolista que ingresó, por ejemplo, en la segunda parte de la final ante Francia. En el Sevilla no tuvo su mejor semestre, muy irregular, pero aún así es un jugador importante para el DT. Y por último, Nicolás Tagliafico, un jugador que todo el mundo sabía que iba a la Copa América, y Scaloni mismo en conferencia de prensa declaró que no era necesario probarlo en esos amistosos y por eso no jugó de titular ninguno de los 2 partidos. Estuvo desde el arranque en la final de Qatar frente a Francia y su rendimiento no solo en ese partido, sino cada vez que se ha puesto a la casaca albiceleste ha estado muy por encima de las expectativas. Hoy por hoy es el lateral izquierdo titular. Y toca ahora hablar de los mediocampistas que llevará Lionel Scaloni. Guido Rodríguez es el primero que aparece en la nómina, quizás el más cuestionado de todos, teniendo en cuenta que durante toda la primera parte del semestre, hasta el mes de abril, estuvo lesionado por una fractura que sufrió en el mes de diciembre con el Betis. Será nuevo jugador del Barcelona a partir de la siguiente temporada y quizás su nivel no ha sido el mejor últimamente con Argentina. Sin embargo, teniendo en cuenta que es el único mediocampista central netamente de marca, y Scaloni declaró que iba a armar la lista basada en las características de los jugadores, uno cree que el DT lo lleva exclusivamente por eso y además puede ser su último torneo con la selección argentina. Continuamos con Leandro Paredes, un jugador que no sabemos si será titular o suplente. En definitiva, salvo por Rodrigo de Paul, que es número puesto, si nos guiamos por los amistosos frente a Ecuador y Guatemala, no sabemos cuál va a ser el mediocampo titular, quiénes van a ser los 3 jugadores. Si tomamos en cuenta lo que fue la Copa del Mundo de Qatar, Enzo Fernández y Alexis McAllister deberían estar desde el arranque, pero Leandro Paredes es un jugador más que interesante y con un presente muy bueno en la Roma. Luego de un año en la Juventus en la cual no había podido ganarse la titularidad y no había tenido tantos minutos, en el equipo de la capital italiana finalmente ha vuelto a ser el mismo de antes y quiere volver a ser el número 5 titular de la selección. Y continuamos justamente que uno recién mencionado, Alexis McAllister, para muchos ha sido el futbolista argentino con mejor temporada en el fútbol europeo, con unos meses brillantes en un Liverpool que quizás no terminó de la mejor manera la temporada porque no pudo pelear hasta final en la Premier League.
Aún así, McAllister se ha convertido en un polifuncional en la zona defensiva, pudiendo jugar tanto como un volante central de marca como también como un mediocampista interno al lado del pivote que generalmente pone Scaloni para armar su mitad de la cancha. Continuamos con Rodrigo de Paul, un jugador que es parte del 11 sin ningún tipo de dudas, va a estar desde el arranque, es un futbolista que para Scaloni siempre ha sido imprescindible desde el arranque de su ciclo, y en esta oportunidad no solamente que es imprescindible por lo que ha sido su recorrido durante todos estos últimos años en la selección argentina, sino que su último año en el Atlético Madrid ha sido verdaderamente muy bueno, ha alcanzado los cuartos de final de Champions, ha tenido un buen nivel en la liga, y como es un mediocampista además muy completo en lo que respecta a todas sus características, es un jugador que hoy la selección argentina necesita y mucho. Seguimos con Ezequiel Palacios, otro que ha tenido una enorme temporada en Europa, ha dejado atrás las lesiones recurrentes y si bien es cierto que alguna que otra dolencia muscular sufrió durante los primeros meses de este 2024, lo que hizo en el Bayer Leverkusen de Alemania fue notable. No solamente él de manera individual, sino que también el equipo alemán en general ha tenido un rendimiento superlativo, siendo para muchos inclusive el mejor equipo europeo durante toda la temporada. Palacios formó parte de esa mitad de la cancha junto con Granit Xhaka, que ganaron la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de estar a punto de conseguir la triple corona porque fueron subcampeones de la UEFA Europa League. Y en lo que respecta a Enzo Fernández, se operó sobre el final de la temporada en el Chelsea para llegar de la mejor forma posible a esta Copa América. Luego de haberse convertido en un momento el fichaje más caro de la historia de la Premier, hoy es un volante que reúne todas las características para jugar con la selección argentina. Inclusive tiene edad para ir al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, uno cree que el Chelsea no va a dejarlo ir a ese certamen y por eso es importante para él y obviamente también para Scaloni que tenga un nivel preponderante en esta Copa América de Estados Unidos. Y cerramos la lista de mediocampistas con el volante que podría haber sido titular desde el inicio en el Mundial de Qatar, pero que por lesión terminó perdiéndose ese torneo. Giovanni Lo Celso es un jugador que seguramente nos sorprenderá en esta Copa América, teniendo en cuenta que será quizás el torneo en el cual tenga que volver a brillar. Desde aquella Copa América de Brasil 2021 que Lo Celso no tiene quizás una competencia en la cual se haya destacado tanto con la selección argentina, y por eso en esta oportunidad el hombre del Tottenham tendrá una chance irrepetible de tener un torneo por encima de las expectativas con la albiceleste. Y terminamos con los delanteros. El primero de todo es hasta ahora el único que ya ha confirmado que esta Copa América de Estados Unidos 2024 será su último certamen con la selección argentina de fútbol. Ángel Di María es el ancho de basto de esta selección. Después de Lionel Messi, sin lugar a dudas, es el jugador más importante de todos y un futbolista indispensable de mitad de cancha para adelante. Habrá que ver, al igual que después cuando vaya a hablar de Messi, si va a ser titular en los 6 partidos, porque en definitiva son 6 cotejos en 24 días, es decir, promedio de un partido cada 4 días, y si bien es cierto que su físico ha estado a la altura en el último tiempo, la realidad es que a esta clase de jugadores es mejor no arriesgarlo a ningún tipo de lesiones. Continuamos con la gran sorpresa de esta lista. Valentín Carboni se habrá terminado de ganar su lugar en el partido frente a Guatemala, porque por lo pronto contra Ecuador quien había ingresado en el segundo tiempo era Ángel Correa, que era su competidor en esta lista de 26. Con la ausencia ya previa de Paulo Dybala, Correa y Carboni se peleaban el último lugar y ese puesto en el ataque que le faltaba por confirmar a Scaloni. Carboni jugó desde el inicio contra Guatemala y su rendimiento fue muy bueno, sobre todo en esos primeros 25 minutos, donde la selección argentina no estaba teniendo el mejor de los niveles en cuanto a lo colectivo. Carboni es un jugador que de cara al futuro va a dar mucho que hablar, jugador que estuvo a préstamo en el Monza durante esta última temporada, pero cuyo pase pertenece al Inter de Milán. Y el siguiente en la nómina es nada más y nada menos que Lionel Messi. En el Inter de Miami ha dejado unos números sensacionales y después de haber terminado el año pasado, el 2023, con algunas lesiones musculares que no le permitieron jugar, entre otras cosas, la final de la US Open Cup, pudo haber terminado el partido con Brasil los 90 minutos, pero tuvo que salir reemplazado, no jugó todos los partidos de las eliminatorias con Argentina. En este 2024 ya dejó atrás toda esa dolencia muscular y Messi pretende estar siempre desde
primer arranque con la albiceleste. Sin embargo, sabemos que va a arreglar con el DT los minutos a jugar. Por lo pronto es el gran futbolista diferencial, no solamente para la selección argentina, sino en toda la Copa América. Y vamos ahora con un nombre que los hinchas sobre todo querían ver con la albiceleste. Alejandro Garnacho es un jugador que en el Manchester United ha sido titular básicamente durante todo el semestre, y más allá de que obviamente quizás no ha sido el mejor futbolista de la Premier League, es un jugador que tiene tan solo 19 años y que su imagen ha sido más que positiva durante todo el semestre. Un futbolista con unas condiciones interesantísimas, que eligió jugar en Argentina por sobre la selección española porque nació en Madrid y podría haber jugado para el equipo europeo, y que ahora deberá demostrar en su primer torneo grande con la casaca albiceleste. Y continuamos con un caso similar al de Giovanni Lo Celso. Nicolás González es un jugador que para Scaloni siempre ha sido importante, pero que lamentablemente recordemos que se perdió la Copa del Mundo en Qatar a causa de una lesión. En la Copa América 2021 fue titular en los primeros 6 partidos, pero en el último, en el séptimo, en la final con Brasil, el DT decidió poner a Di María. Sin embargo, González siempre ha sido un jugador interesante, para muchos el mejor futbolista de la Fiorentina de Italia, un polifuncional que puede jugar tanto de extremo por izquierda como también de volante y de lateral por ese sector. Y faltan los dos centrodelanteros. El primero de ellos, Lautaro Martínez, que parecería ser quien va a arrancar de titular luego de haber estado más de un año sin convertir goles con la selección argentina después de lo que fue su flojo mundial de Qatar. Lautaro ha vuelto en el Inter, figura superlativa, máximo goleador de la última Serie italiana, capitán del equipo de Milán, y que obviamente es un jugador indispensable para la selección argentina. Un futbolista que si tiene una buena Copa América aportará goles sin ningún tipo de dudas, y que tiene una calidad muy por encima del resto de los delanteros que jugarán este certamen. Y el último es Julián Álvarez, que después de haber tenido un Mundial de Qatar sensacional, convirtiendo 4 tantos, jugando tan solo 5 partidos como titular, no ha podido volver a convertir un gol oficial con la selección argentina. Veremos si en esta Copa América puede quitarse esa mala racha de cara a portería. En lo que respecta a su nivel en el Manchester City, ha jugado más de lo que la mayoría cree, más allá de que para Guardiola no es número puesto en el 11 titular. Veremos si sale del equipo británico en este mercado de pases, pero es un jugador que, claro está, es muy interesante y que seguirá siendo parte del albiceleste durante todas las próximas temporadas. Repasamos la lista definitiva de la selección argentina para ir a la Copa América. Los 3 arqueros, Emiliano Martínez, Franco Armani y Jerónimo Rulli. Los defensores serán Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian El Cuti Romero, Germán Pesela, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. En cuanto a los mediocampistas, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis McAllister, Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios, Enzo Fernández y Giovanni Lo Celso. Y los delanteros serán Ángel Di María, Valentín Carboni, Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Una lista que termina siendo un tanto lógica. No hay quizás una sorpresa tan grande más allá de lo que es la presencia de Valentín Carboni. Si nos guiamos por lo que quizás uno pensaba hace 2 meses, quien iba a estar en ese lugar era Paulo Dybala. Sin embargo, el DT decidió no ponerlo ni siquiera en la lista de 29. Pero por lo pronto está claro que es un jugador que de cara al futuro a Argentina le va a dar muchísimo. Veremos si estos 26 nombres pueden volver a lograr lo que hicieron aquellos 28, que algunos se repiten, en la Copa América de Brasil 2021.